Cuando se habla del Challenger 2, muchas veces se cae en uno de dos extremos. O se le presenta como una máquina casi intocable, símbolo absoluto de resistencia británica, o se le reduce a un tanque pesado, envejecido y superado por la guerra moderna. Pero la realidad, como suele ocurrir con los sistemas militares verdaderamente importantes, es mucho más compleja, y también mucho más interesante. El Challenger 2 no fue un fracaso. Tampoco fue una obra perfecta. Fue, en esencia, un carro de combate principal concebido con una prioridad muy clara: sobrevivir, resistir y seguir combatiendo. Y durante años, precisamente por eso, se ganó una reputación seria. No por ser el más veloz. No por ser el más digital. No por ser el más elegante desde el punto de vista industrial. Sino por una razón mucho más simple y mucho más valiosa en combate: era un tanque difícil de destruir. Desde su entrada en servicio a fines de los años 90, el Challenger 2 representó la visión británica de lo que debía ser un carro de combate principal pesado. Una plataforma robusta, con una tripulación de 4 hombres, con un blindaje altamente respetado y con un cañón de 120 milímetros estriado que, durante buena parte de su vida útil, fue considerado un arma seria, precisa y peligrosa. Su motor diésel Perkins de 12 cilindros, con 1200 caballos de fuerza, le daba una movilidad adecuada para su época. No extraordinaria, pero sí suficiente para cumplir su función dentro de la doctrina británica. Y ahí está el primer punto importante. El Challenger 2 nació en un momento histórico distinto. Nació cuando la protección pesada seguía siendo una de las grandes garantías de supervivencia en el campo de batalla, y cuando la guerra acorazada todavía no exigía, con la intensidad actual, la integración digital, la conectividad constante, la automatización avanzada de blancos y la adaptación casi inmediata a nuevas amenazas. Por eso, para entenderlo con justicia, no basta con mirarlo desde los criterios del presente. Hay que mirarlo desde el contexto en que fue diseñado, y luego observar con serenidad cómo ese contexto cambió más rápido que varios de sus sistemas. Durante muchos años, el gran prestigio del Challenger 2 descansó en su protección. Ese fue su sello. Su blindaje, su capacidad de absorción de daño y su reputación de supervivencia fueron siempre sus rasgos más admirados. No era un tanque que inspirara confianza por moda, sino por estructura. En combate, eso pesa. Porque cuando una tripulación entra a un blindado, no solo necesita potencia de fuego. Necesita creer que la máquina puede devolverla viva. Esa fortaleza no fue un mito propagandístico. Fue una ventaja real. Y también explica por qué el Reino Unido no decidió retirarlo de manera abrupta cuando empezó a mostrar sus años. En vez de descartarlo por completo, optó por prolongar su vida útil, revisar sus cascos, modernizar sus sistemas, y finalmente, usarlo como base para una evolución mucho más profunda que desembocaría en el Challenger 3. Esa decisión, por sí sola, ya dice bastante. Un diseño verdaderamente inútil no suele recibir varias oportunidades de modernización. Un diseño sólido, sí. Ahora bien, reconocer sus virtudes no significa ignorar sus problemas. De hecho, el verdadero valor de estudiar al Challenger 2 está precisamente en eso, en entender cómo un tanque muy respetable puede seguir siendo fuerte en algunos aspectos, mientras en otros queda claramente rezagado. Uno de los puntos más debatidos es su grupo motriz. El motor Perkins de 12 cilindros cumplió su papel, pero con el tiempo dejó de verse holgado. Y eso importa mucho. Porque en un carro de combate pesado, el problema no es solo tener fuerza suficiente para moverse. El problema es cuánto margen queda cuando la plataforma gana peso, cuando se le agregan más módulos de blindaje, cuando se incorporan nuevos equipos electrónicos, cuando el terreno se vuelve exigente y cuando el ritmo operativo castiga cada componente. En ese escenario, el Challenger 2 empezó a mostrar una realidad incómoda. Su motor no era un desastre, pero tampoco era una reserva amplia de potencia para el futuro. Dicho de otro modo, no estamos ante una planta motriz infame, pero sí ante una solución que envejeció con menos holgura de la deseable. La relación entre potencia y peso se fue tensando con los años. Y cuando eso ocurre, las consecuencias aparecen en cadena. La aceleración ya no impresiona. La movilidad en terrenos blandos se vuelve más exigente. El mantenimiento debe ser más riguroso.
La fatiga mecánica pasa a importar más. Y el tanque, aun siendo capaz, comienza a dar la impresión de que cada mejora adicional le cuesta más de lo que debería. Esa percepción no nació solo de análisis externos. También apareció en testimonios operativos. Algunas tripulaciones ucranianas que emplearon el Challenger 2 describieron una experiencia ambivalente. Por un lado, destacaron su precisión, su protección y la sensación de espacio interno, especialmente al compararlo con carros de origen soviético. Por otro, señalaron algo que resulta muy revelador: el motor se siente justo para el peso del vehículo y el mantenimiento debe ser constante. Cuando ese mantenimiento no se cumple con la disciplina necesaria, empiezan los problemas. Y en guerra, donde el desgaste es rápido y la presión logística es permanente, esa exigencia pesa mucho. También surgieron observaciones sobre movilidad limitada en terreno blando, posibles atascos y dificultades asociadas a la disponibilidad de repuestos. Esto no convierte al Challenger 2 en una mala máquina. Pero sí deja claro que, fuera de la teoría, la eficacia de un tanque no depende solo de lo que puede hacer en una ficha técnica. Depende de cuánto puede sostener ese rendimiento en condiciones reales, con barro, fatiga, presión de combate y cadenas logísticas imperfectas. Y ahí aparece una de las grandes lecciones del Challenger 2. En el mundo blindado, la calidad no se mide solo por el blindaje o por el cañón. También se mide por la facilidad de sostener la plataforma en operaciones prolongadas. Un tanque excelente sobre el papel puede perder valor táctico si exige demasiado mantenimiento, si tarda demasiado en volver a servicio, o si su ecosistema logístico se vuelve demasiado específico y frágil. Ese problema logístico se ve con especial claridad en su armamento principal. El cañón estriado de 120 mm fue, durante años, un sistema respetable. Era preciso. Tenía pegada. Y dentro de su época cumplió con seriedad. Pero con el paso del tiempo quedó aislado respecto del estándar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Mientras otros carros occidentales convergían hacia cañones de ánima lisa y munición común, el Challenger 2 se aferró a una solución cada vez más particular. Y eso, en un entorno de alianzas y de guerra moderna, termina costando caro. Porque la obsolescencia de un arma no siempre significa que el arma deje de funcionar. A veces significa algo más sutil, pero igualmente grave, que empieza a quedarse sola. Que la cadena de abastecimiento se reduce. Que la variedad de municiones se limita. Que la comunalidad con socios estratégicos disminuye. Que el crecimiento futuro se vuelve más difícil. En el caso del Challenger 2, ese aislamiento del cañón estriado terminó siendo una desventaja estructural. Lo interesante es que el propio camino del Challenger 3 deja ver el diagnóstico. El Reino Unido no optó por conservar el sistema anterior. Decidió migrar hacia un cañón de ánima lisa compatible con la munición estándar de la Alianza Atlántica. Y ese cambio no es menor. Es una confesión técnica. Significa reconocer que la solución anterior, aun siendo competente en su tiempo, ya no ofrecía el mejor horizonte de crecimiento, interoperabilidad y sostenimiento. Sin embargo, si el armamento mostró límites, no fue el único campo donde el tiempo le pasó factura. Otro punto decisivo fue la electrónica. Sensores, miras, cámaras térmicas, arquitectura de control de tiro, capacidad de procesar información y velocidad para detectar y seguir blancos. Ahí es donde muchos carros concebidos en la década de los 90 empezaron a sentir el peso de una revolución silenciosa. Porque el tanque moderno no solo dispara. También ve, interpreta, comparte y decide más rápido. En ese sentido, el Challenger 2 siguió siendo útil, pero ya no estaba a la vanguardia. Sus ópticas y su arquitectura electrónica necesitaban una renovación profunda. Y esto tiene consecuencias directas en combate. Un carro que detecta más tarde, clasifica peor o depende demasiado del esfuerzo humano para encontrar un blanco, entra en desventaja frente a plataformas más modernas. No porque su blindaje desaparezca, sino porque en el combate contemporáneo muchas veces gana quien ve antes, comprende antes y dispara antes. La evolución hacia sistemas con detección automática y seguimiento de blancos demuestra precisamente eso. En el pasado, parte importante de la carga recaía sobre la tripulación. Buscar, identificar, confirmar, apuntar.
corregir. Hoy, muchas de esas tareas pueden ser aceleradas o asistidas por la electrónica. Y ese salto no es un lujo tecnológico. Es una ventaja táctica muy concreta. Reduce fatiga, disminuye tiempos de reacción y aumenta la probabilidad de supervivencia. Por eso, cuando se habla de la modernización del Challenger 2, no se trata simplemente de ponerle piezas nuevas. Se trata de transformarlo desde dentro. Cambiar la lógica de funcionamiento de un tanque muy fuerte en estructura, pero claramente envejecido en varios subsistemas clave. Ahora bien, hay un aspecto menos visible, pero muy importante, que también merece atención. Los problemas reportados por sus tripulaciones y usuarios operativos no se limitaron a la mecánica. También hubo lecciones vinculadas a procedimientos y seguridad. El caso más delicado fue el accidente de Castlemartin en 2017. Ese episodio dejó en evidencia que no todos los riesgos del Challenger 2 estaban en el blindaje o en el motor. Algunos estaban en la forma en que se aplicaban ciertos procedimientos, en la claridad de las comprobaciones y en la cultura de seguridad dentro de la operación del sistema de armas. Esto es fundamental porque rompe una idea simplista. A veces se piensa que los problemas de un tanque son únicamente tecnológicos. Pero no. También existen fallas procedimentales, humanas e institucionales. Y un sistema de combate tan complejo como un carro principal depende tanto del acero y la ingeniería como del entrenamiento, la supervisión y la disciplina técnica de su tripulación. De hecho, ese contraste hace todavía más interesante al Challenger 2. Porque lo que aparece no es la imagen de un tanque mediocre, sino la de una plataforma seria, muy capaz en varios aspectos, que al mismo tiempo exige rigor. Rigor mecánico. Rigor logístico. Rigor procedimental. Y cuando una máquina exige tanto rigor para mantenerse en el nivel esperado, el paso del tiempo se vuelve más costoso. Entonces surge la pregunta clave. Si el Challenger 2 fue respetado, si tenía una base sólida, si su protección era tan buena, ¿por qué fue necesaria una modernización tan profunda? La respuesta es simple, aunque no superficial. Porque la guerra cambió. Y cambió más rápido que varios de sus sistemas. Cambió el tipo de amenaza. Cambió la importancia de los misiles antitanque guiados. Cambió el riesgo que representan los cohetes portátiles. Cambió el papel de los drones. Cambió la velocidad con la que debe circular la información. Cambió la necesidad de integrar blindados, infantería, sensores externos, artillería y redes de mando. Cambió incluso la forma en que se entiende la supervivencia. Ya no basta solo con resistir el impacto. Ahora también importa detectar la amenaza, advertir su origen e interceptarla antes de que golpee. Por eso la gran modernización no podía limitarse a un simple reacondicionamiento. Había que atacar las obsolescencias una por una. La primera era el armamento principal. La sustitución del viejo cañón estriado por un cañón de ánima lisa no solo mejora la interoperabilidad con la Alianza Atlántica. También abre la puerta a nuevas municiones, mayor flexibilidad táctica y un horizonte logístico mucho más racional. La segunda era la torre y la arquitectura de combate. Una torre plenamente digitalizada cambia la forma en que el tanque gestiona información, integra sensores y asimila futuras mejoras. Ya no se trata solo de girar y disparar. Se trata de convertir la torre en un núcleo de combate moderno, capaz de procesar datos y repartir funciones con mucha más eficiencia. La tercera era la cadena de observación. Nuevas miras día y noche para comandante y tirador, cámaras térmicas de largo alcance y ayudas automáticas para la adquisición de blancos elevan el rendimiento global del carro. El beneficio no es abstracto. Significa ver antes en condiciones difíciles. Significa reconocer antes una amenaza. Significa reducir el tiempo que el tanque permanece expuesto mientras busca el primer disparo. La cuarta era la protección activa. Durante mucho tiempo, el Challenger 2 confió sobre todo en su blindaje pasivo. Y aunque ese blindaje seguía siendo valioso, el campo de batalla actual exige una capa adicional. Un sistema de protección activa cambia la ecuación. Ya no solo se trata de soportar el impacto. También se trata de intentar neutralizar la amenaza antes de que llegue. En una era saturada de misiles, drones y ataques de oportunidad, esa capacidad se vuelve decisiva.
La quinta era el blindaje modular de nueva generación. No porque el blindaje original fuera malo, sino porque las amenazas actuales exigen soluciones actualizables, configurables y más adaptables. El blindaje moderno no solo protege. También permite gestionar mejor el equilibrio entre masa, mantenimiento y necesidad operativa. La sexta era el sistema automotriz. No basta con mantener vivo el motor. Hay que mejorar refrigeración, suspensión, transmisión y fiabilidad general del conjunto. Porque un tanque que gana sensores, blindaje y protección activa necesita también una base mecánica capaz de sostener esa evolución sin degradarse en exceso. La séptima era la conectividad táctica. El Challenger 2 pertenecía a una generación donde el tanque todavía podía operar con menor densidad digital. Hoy eso ya no alcanza. Un carro moderno debe compartir información, integrarse a la red táctica, coordinarse con otros medios y dejar de ser una plataforma relativamente aislada. Y la octava era la potencia eléctrica. Parece un detalle menor, pero no lo es. Cada nuevo sensor, cada nueva cámara, cada nueva radio, cada sistema de protección activa y cada procesador adicional exigen energía. Sin una arquitectura eléctrica moderna, incluso la mejor modernización termina luchando contra límites internos invisibles. Vista así, la historia del Challenger 2 se vuelve mucho más clara. No estamos hablando de un tanque arruinado por un defecto único. Estamos hablando de una plataforma fuerte, honesta y muy respetable, que acumuló varias obsolescencias al mismo tiempo. Algunas eran visibles, como el cañón o el motor. Otras eran menos espectaculares, como la arquitectura electrónica, la potencia eléctrica o la integración de redes. Pero juntas formaban una barrera real para seguir considerándolo plenamente moderno. Y aún así, sería un error describirlo como una máquina superada sin valor. Esa sería una conclusión pobre. El Challenger 2 conservó durante muchos años algo que no todos los blindados logran mantener: respeto profesional. Incluso sus críticas más serias conviven con un reconocimiento constante a su protección, su precisión y su presencia en combate. Pocos tanques envejecen así. Muchos simplemente desaparecen del debate. El Challenger 2, en cambio, siguió siendo discutido precisamente porque todavía importaba. En ese sentido, el nacimiento del Challenger 3 no debe entenderse como una negación del Challenger 2. Debe entenderse como su desenlace lógico. El Reino Unido no está diciendo que el Challenger 2 fuera malo. Está diciendo algo más matizado y más inteligente, que su base merecía una evolución profunda, pero que ya no bastaban los parches parciales. Había llegado el momento de reestructurar armamento, sensores, protección, movilidad y arquitectura digital para llevar la plataforma al estándar de la guerra actual. Y aquí aparece la conclusión más interesante de todas. El Challenger 2 no quedó atrás porque su acero dejara de ser duro. Quedó atrás porque el combate acorazado dejó de premiar solo la dureza del acero. Hoy se premia también la integración, la velocidad de decisión, la comunalidad logística, la conectividad táctica, la automatización de funciones y la capacidad de adaptarse rápido. Ese es, en el fondo, el juicio más justo sobre este tanque británico. Fue un carro de combate muy fuerte en protección y supervivencia. Un blindado serio, respetado y con una base estructural notable. Pero también fue una plataforma que entró a los años recientes con un armamento cada vez más aislado, con sensores envejecidos, con un motor cada vez más exigido por el peso y con un conjunto de sistemas que pedían una modernización profunda. Por eso, cuando hoy se analiza al Challenger 2, la respuesta más honesta no es llamarlo ni reliquia gloriosa ni fracaso costoso. La respuesta más honesta es otra. Fue un tanque sólido que sirvió bien en lo que mejor sabía hacer, pero cuya era exigía algo más que resistencia. Exigía transformación. Y tal vez esa sea la gran lección que deja su historia. En el mundo de los carros de combate, no basta con haber sido temido. Tampoco basta con haber sido resistente. Para seguir siendo relevante, un tanque debe evolucionar al ritmo de la amenaza. Y el Challenger 2, pese a todas sus virtudes, llegó a un punto en el que ya no necesitaba elogios. Necesitaba una reinvención técnica seria. Por eso su legado no termina en sus defectos, ni tampoco solo en sus virtudes.
Su legado está en haber demostrado que una plataforma fuerte puede seguir siendo valiosa durante décadas, pero también en recordar que incluso los blindados más respetados pagan el precio del tiempo. El Challenger 2 no fracasó por ser débil. Quedó atrás porque el mundo blindado moderno exige mucho más que blindaje. Exige integración. Exige actualización. Exige adaptación constante. Y en esa transición, de tanque respetado a plataforma profundamente modernizada, se encuentra precisamente toda la importancia histórica y técnica del Challenger 2. Así, el Challenger 2 queda en la historia no como un error, sino como un ejemplo de cómo un gran tanque puede conservar su prestigio aun cuando sus sistemas empiezan a pedir un cambio profundo. Fue fuerte. Fue respetado. Fue útil. Pero también mostró que, en la guerra moderna, la resistencia por sí sola ya no basta.